Ayúdanos a caminar a encontrar... ¡Hombre! Es que se me ha acabado la última fracción de pasta que me quedaba. Fracción. Eso me recuerda a algo. Vamos allá. Bueno, bienvenidos, amigos del conocimiento. Anteriormente hemos visto lo que son las fracciones equivalentes. Vimos que esto era igual a esto. Al mismo tiempo, esto es igual, por ejemplo, a esto. ¿Vale? Es decir, lo que ocurre es que de aquí a aquí hemos multiplicado numerador y denominador por 2 y nos da esto. Y aquí, en este paso, por ejemplo, lo que ocurre es que hemos multiplicado por 4. 2 por 4, 8. 4 por 4, 16. ¿Vale? Estos son fracciones equivalentes. Esto ya lo sabemos, y si no, pues os recomiendo que veáis el vídeo anterior que explica esto. Bien, pues, ¿qué es simplificación de fracciones? Bueno, pues simplificar fracciones es hacer una fracción, convertirla en una fracción mucho más simple que en nuestra cabeza resulte más fácil de manejar. ¿Vale? Si tenemos esta, pues una opción, la simplificación que podemos hacer más simple, que más no se puede avanzar, es, si nos damos cuenta, ambos números son divisibles entre 3. Por lo tanto, dividimos 9 entre 3 y es 3. 15 entre 3 es 5. Y daos cuenta, ¿cuándo sabemos que ya no podemos seguir? Pues porque tanto 3 como 5 son números primos y por lo tanto solo son divisibles entre 1 y entre sí mismos. Por lo tanto ya no se puede seguir bajando. ¿Vale? Entonces ahí sabemos que hemos llegado a la más simple, ¿de acuerdo? Bien, pues se trata simplemente de eso. Es decir, si la simplificación de fracciones es buscar una fracción equivalente, pero que sea la más bajita posible. Es decir, si tenemos este caso, pues sería llegar, voy a hacerlo directamente para que entendáis, sería llegar a este paso, a esta fracción. Es decir, aquí lo que hemos hecho ha sido, en ambos casos, dividir entre 8. Bien, de acuerdo. No tiene más vuelta de hoja, es decir, una simplificación de fracciones es hallar aquella fracción equivalente última, que no pueda ser menor, que no se pueda bajar más. Eso es simplificarla, es decir, hacer la más bajita posible. Vamos a ver ahora lo que sería la suma de fracciones, suma y resta de fracciones. Vamos a verlas con igual denominador. Vamos a imaginar que tenemos esto y lo queremos sumar, por ejemplo, con esto. Pues es tan sencillo, amigos míos, como mantener exactamente el mismo denominador y proceder a la suma de los dos numeradores, en este caso 10, y el que hiciese falta, es decir, nos dé el que nos dé. Ahora bien, bueno, y todo esto también puede ser, porque aquí lo he hecho en casos en los que la mayoría de veces el denominador es mayor, pero la simplificación de fracciones, si tienes, por ejemplo, esto, perdona que vuelva para atrás, pero si tienes esto, es exactamente igual que si tienes esto. Lo que ocurre es que, fijaos qué interesante, que cuando ya tienes en el denominador un 1, esto es igual a 1. A 2, disculpad. A 2. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué esto es igual a 2? Pues muy sencillo.
recordad que una fracción no es ni más ni menos también que una división. 2 entre 1, 2. Por lo tanto, 2. ¿De acuerdo? Y recordad que si por alguna situación tenemos esto, este caso, por ejemplo, que esto nos da así, recordad que cualquier número cuyo numerador y denominador coincidan, sean el mismo, esto es igual a 1. ¿Por qué? Pues porque 5 entre 5, evidentemente ya sabéis que es 1, ¿de acuerdo? Bien, pues estos detalles importantes, ¿de acuerdo? Importante tener en cuenta que el número partido 1 es ese mismo número y que ambos números, cuando son iguales, el resultado es 1, ¿vale? Esto recordadlo y no lo olvidéis. Podéis dos maneras de hacerlo: o recordarlo a las bravas, recordarlo memorizándolo, o hacerlo unas cuantas veces hasta que se os meta en la sesera, en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver entonces qué pasa ahora cuando tenemos dos fracciones cuyo denominador sea diferente. Vamos a poner, por ejemplo, no os lo voy a complicar demasiado, vamos a imaginar esto, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora con esto? Bueno, pues fijaos, ¿qué haría Tontucio, nuestro amigo Tontucio? Bueno, pues Tontucio haría 4 más 8, 12. Y 2 más 1, 3. Pues se equivocaría de pleno. Esto, recordadlo, está malísimamente mal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en cambio en este caso? Pues lo que hacemos es, no podemos sumar esto así por las buenas, tenemos que tener el mismo denominador. Y para el mismo denominador recurrimos a lo que hemos trabajado de fracciones equivalentes. Es decir, buscamos una fracción equivalente que toda ella sea idéntica en su valor, pero que tenga el mismo denominador. Así pues, aquí pues lo que vamos a hacer es que tenemos esto, vamos a poner esto, y ¿por qué número hemos multiplicado el 4 para que nos dé 8? Por 2, ¿no? Bueno, pues entonces el 2 también lo multiplico por 2. Es decir, tanto arriba como abajo lo multiplico por el mismo número. Si el 4 para convertirlo en un 8 tiene que ser multiplicado por 2, pues entonces el 2, como queremos que la fracción siga teniendo el mismo valor, y así es, pues tengo que multiplicar el 2 por 2 también. No sé si he dicho antes 4. O sea, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4. Aquí está. Entonces, ahora sí, ya vuelvo, como tengo el mismo denominador, pues ahora puedo hacer esto. Que fijaos que no tiene nada que ver con esto. ¿Os dais cuenta? Nada, absolutamente que ver. Por lo tanto, veis que 3 doceavos es la cuarta parte de 12. Entonces, sin embargo, 5 octavos, pues os dais cuenta que, o 5 octavos, se puede decir de ambas maneras, daos cuenta que 5 ya es más que la mitad de 8, por lo tanto veis que esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Entonces esto no tendría ninguna equivalencia. Mucho ojo con hacerme aquí lo que hubiera hecho Tontucio, mucho ojo con eso. Bueno, pues creo que os lo he explicado sencillo. Hay que hacerlo más veces, hay que practicarlo más, pero es lo mismo para el caso de la resta, ¿de acuerdo? Es decir, que antes de operar nada, lo que tengo que hacer es igualarlo, los denominadores, y para ello tengo que buscar por qué número puedo multiplicar ambos para tener una fracción equivalente, de manera que tenga el mismo denominador, ¿vale? Es decir, de aquí a aquí. Analizadlo, dadle a pausa, miradlo, dadle las vueltas que queráis. No voy a meter más números aquí, no os voy a explicar más para no liaros, pero creo que es así de sencillo. Por favor, el que tenga alguna duda, que me lo consulte por el medio establecido, ¿de acuerdo? Venga, hasta pronto.